tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los orígenes del movimiento comunista en Colombia, un texto escrito por Eduardo Pizarro. Mi grupo está conformado por María Salomé Zuluaga, Juan Pablo Ortiz y mi persona, María Camila Arteaga. Listo, ahora vamos a dar un contexto general de lo que fue y lo que ha hecho el profesor Eduardo Pizarro León Gómez, ¿cierto? Es un sociólogo de la Universidad de París y magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y TEA en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París. Fue miembro fundador, director y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. También presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Es miembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional, embajador en Holanda y ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, y relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus víctimas en la Mesa de Conversaciones de Paz entre las FARC y el gobierno en La Habana. Bueno, para introducirnos, el autor comienza planteando el alcance del texto. Bueno, en este se establece que será de la influencia del Partido Comunista Colombiano sobre los grupos de autodefensas y guerrillas campesinas antes del surgimiento de la guerrilla con una organización con objetivos de poder político. Bueno, este hecho se dio en el periodo de entre 1949 y 1966. Y bueno, al respecto de esto se plantean tres pilares fundamentales que sigue dicho partido en el contexto ya mencionado. Bueno, estos son la autodefensa de masas contra la violencia reaccionaria, la combinación de todas las formas de lucha y la transformación de las autodefensas en la lucha guerrillera cuando las circunstancias lo hacen necesario. Bueno, en este sentido, vamos a plantear la necesidad de entender que el contexto en el que surgen estos grupos se basa en dos dinámicas. Primero, la del contexto político del país, la cual Pizarro lo define como violencia, amnistía, rehabilitación y violencia, y el de la operación de estos grupos. Bueno, entre otras cosas, Pizarro destaca el hecho de que en Colombia la inspiración comunista no tiene origen como tal en Revolución Cubana, pues desde una década antes existía en el país dicha inspiración, y esta, a diferencia del pensamiento de la Revolución Cubana, estaba centrada en los movimientos agrarios en contra de la violencia del Estado. Entonces vamos a pasar a la autodefensa, una tradición antigua. Bueno, en esta parte Pizarro plantea que existía ya un sentimiento de lucha y resistencia campesina en lo que serán los núcleos en los que nacerían las guerrillas años más adelante. Bueno, esto se apoyó en lo dicho por Pierre Gilhout, el cual plantea que hay tres conflictos agrarios vigentes desde la década de los 20. Bueno, estos conflictos agrarios que él plantea son los relativos a las condiciones de trabajo, lo estoy citando, qué pena, en las haciendas, sin que tocara al menos inicialmente la cuestión de la propiedad de la tierra. Los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra mediante el cuestionamiento de los títulos de propiedad y finalmente las disputas relacionadas con la problemática de las comunidades indígenas. Bueno, los hechos planteados por explican la creación de asociaciones campesinas e indígenas en estas zonas. Son zonas alejadas y las cuales tienen una importante influencia del pensamiento socialista de diversos sectores políticos, entre ellos el del PSC. Bueno, estas ligas agrarias tienen un gran exponente en la llamada Guardia Roja. Bueno, y esta hacía una oposición a una serie de ataques y presiones gubernamentales en el departamento de Cundinamarca. Esto va mezclado con el accionar legal e ilegal
para presionar al Estado a cumplir las condiciones que exigían los sindicatos agrarios. Bueno, así pues, la experiencia de los grupos campesinos e indígenas impulsaría fuertemente la lucha de estos como organizaciones de autodefensa o guerrilla. Bueno, este hecho se vería reforzado en el periodo de la violencia, donde estos grupos serían principal representación de la actividad de partido comunista en dicha época. Vamos a pasar entonces a la violencia y los primeros núcleos de guerrilla comunista. Bueno, acá se evidencia la incapacidad de los liberales para contener la excesiva violencia y esto lleva a un escenario bastante complicado, en el cual los intentos por restaurar el orden terminan en una constante fricción entre estos y los grupos insurgentes. Bueno, esto se dio entre 1945 y 1948. En 1948, el PCC es declarado ilegal y toda su actividad es perseguida fuertemente. Sin embargo, la resistencia liberal de los campesinos y los sectores agrarios no se hizo esperar. Cuando el propio PCC llama a la conformación de grupos de autodefensa en 1949, dicha resistencia es organizada cronológicamente por Eduardo Pizarro y se las voy a explicar. Entonces sería la primera, autodefensa y lucha guerrillera, que va de 1949 a 1953. Como segunda tenemos autodefensa 1953 a 1954, lucha guerrillera de 1954 a 1958, autodefensa de 1958 a 1964 y lucha guerrillera de 1964 más o menos a 1989. Eduardo Pizarro plantea que la autodefensa es una forma de reacción de diferentes grupos campesinos que por la presión del Estado y la grave situación de violencia que experimentaba pues el país en esta época se agrupan para defenderse y defender a las familias que se agrupan en estos conglomerados. Bueno, me gustaría comenzar con una frase que creo que es muy relevante a esta parte de Eduardo Pizarro. Nadie quiere la persistencia del conflicto interno. Esto obliga a un mandatario a emplear la mayoría de su tiempo y sus recursos en el manejo del orden público. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el gobierno de Rojas Pinillas y posteriormente el Frente Nacional. En este apartado, el autor nos habla acerca de los retos que tuvo el gobierno de Pinilla en términos de contener la situación civil que en este momento se llevaba, es decir, buscar la desmovilización de los alzados en armas. A pesar de los distintos requerimientos por parte de estos grupos, el pensamiento filosófico anticomunista agravó esta situación y estas fueron una de las principales razones por las que el conflicto no cesó en muchas regiones. También fue una de las principales razones por las que el conflicto no cesó en muchas regiones del país. Primeramente, las guerrillas liberales por parte del fueron quienes fueron mandadas por parte del ejército, que luego las fue liquidando y a los dirigentes guerrilleros liberados amnistiados. Bueno, pasando a la guerra de Villarrica, esta sucedió entre 1953 y 1954. Las autodefensas agrarias comunistas se asentaron en Río Chico, Marquetalia, Villarrica y Sumapaz. Estas hacen parte de la región donde posteriormente comenté que más adelante se volverían lugares de conflicto y llevaría tanto a la guerra de Villarrica como más adelante a la guerra de Marquetalia. El 4 de abril de 1955 se iniciaron los operativos militares en Villarrica. De junio de 1954 hasta abril
de 1955 el país tuvo un alivio al paro de esta llamada guerra. No fue solo hasta esta fecha que se dio una gran disputa entre ellos y el Estado. Finalmente, para ya el gobierno en el Frente Nacional se dio la creación de la Comisión de la Paz, la cual buscaba también ayudar con ayuda psiquiátrica y física a quienes sufrieron en estas guerras y en estos enfrentamientos. Listo, ya ahora pasamos a explicar pues el panorama político que se vivió en el Frente Nacional. De acuerdo a estas creaciones de grupos pues armados en contra del gobierno. Como tal, el Frente Nacional pues marcó una pequeña ilusión de paz en el país, en el cual, según Pizarro, en la entrevista que se hizo de su texto de la Guerra a la Paz, nos cuenta que en el periodo pues, de Frente Nacional se evidenció una baja en los homicidios, es que todo ya en la época adelante del 70, pero pues va a tener otra vez una, pues como la explotación otra vez de la violencia ya en la década de los 80. Todo este contexto se inició en el cual el Partido Comunista se proclamó como un partido legítimo, con la ayuda de decretos anteriormente aprobados que contenían su legalización de estos mismos grupos. El Partido Comunista, después de una serie de reuniones en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual participó el colombiano también, decidieron actuar acorde a las dinámicas políticas del país, tanto teniendo una influencia que lanzaron un manifiesto de la paz por parte de 66 grupos comunistas en todo el mundo y obviamente incluido el colombiano. Pues de eso acordaron una coexistencia pacífica de grupos socialistas y capitalistas para todas las dinámicas de los países en el tema pues, de la inclusión social, de políticas públicas y económicas. Ya entrando en el contexto colombiano, las dinámicas políticas que llevaron a cabo el Partido Comunista decidieron apoyar la candidatura de Alberto Lleras Camargo por la creencia de un restauramiento del funcionamiento pues, de las instituciones del país. Y a la vez con su contrincante pues ultraconservador Jorge Leiva, la legitimidad del partido se vio un poco amenazada, en el cual pues ellos decían que se podría revivir el sectarismo político y un golpe para la participación electiva de ellos. Pues ya una vez electo, el presidente Lleras Camargo se dio paso a nuevas reuniones para estudiar estas dinámicas de participación y libertades para todos los partidos políticos diferentes a los tradicionales. También en esto se habló sobre la incidencia de los grupos armados en los cuales incluía el Partido Comunista, llegando pues a los acuerdos políticos que ya se mencionaron anteriormente. Ya con esas propuestas logradas, se inició el camino de negociación con el gobierno en el sur del Tolima. Ya pues en nombre de las guerrillas, Jacobo Frías aceptó lo propuesto con la excepción pues, de la entrega de armas, ya que se creía por parte de estos grupos que la confrontación militar era inevitable, por lo cual ellos siguieron respondiendo pues con un control de zonas territoriales. Ya como para finalizar pues el
texto y la explicación de este, quiero entrar un poco en lo que quiere aportar Pizarro para la evolución del conflicto armado en el país. Obviamente, teniendo todo eso en cuenta, las transformaciones de las estrategias de las fuerzas militares del Estado y de todos estos grupos armados en contra del gobierno. Todos esos factores militares guiaron pues a los procesos de paz con estos grupos guerrilleros. Y además analizamos por parte de Pizarro que nos lleva a la conclusión de que se necesita una percepción no parcial con el fin de abarcar a todos los grupos y que estas negociaciones sean sostenibles a largo plazo. Para el país, Pizarro quiere dar a entender que la prolongación excesiva de un conflicto reduce la confianza de la población en sus instituciones, ya que se da por la incapacidad de cumplir la principal función como Estado. Esta prolongación siempre termina afectando las tasas de crecimiento económico e incrementando los niveles de pobreza. Y ya como final, pues, y lo que quiere dar también a entender Pizarro es que todos los actores armados, ya sean estatales o ya sean insurgentes, quieren justificar sus acciones, unos con el derecho a la rebelión y los otros basados en el rol constitucional fundamentado en la defensa de las instituciones y el Estado de Derecho. Listo, entonces ya aquí están las conclusiones y la explicación pues, del texto que nos han dejado.